Buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Deseo que estén disfrutando esta vigilia que estamos realizando en esta noche para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios en esta noche. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y se inclinaban los manojos de ustedes ante él. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, y les dijo: he tenido otro sueño, y soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba sobre esto. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos en esta hora, Señor, reconociendo que tú eres el dueño absoluto de nuestras vidas. Gracias por esta vigilia, Señor, que estamos realizando en este día, en esta noche, para tu gloria, para tu honra, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por cada joven conectado, por cada jovencita, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que están en esta hora, Señor, a través, Señor Dios Todopoderoso, de estos medios, Señor, viendo, Señor, esta vigilia, recibiendo tu palabra, Señor, teniendo, Señor, un encuentro personal contigo, Dios Todopoderoso. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de ellos. Gracias por sus familias, gracias por sus hogares, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos enseñas, Señor, y tú, Dios Todopoderoso, obras, Señor, a través de ella. Bendecimos en esta hora tu palabra. Coloco mi vida nuevamente delante de ti, Señor, pidiendo que me uses conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, he colocado como tema o como título la túnica. La túnica. Quiero que repitas conmigo. La túnica. Y vamos a mirar qué es una túnica. Entonces, una túnica es una prenda de vestir llamada también manto. O sea, la llamamos túnica o le llamamos manto. Y va desde la cabeza, cubre desde la cabeza hasta los pies. La túnica o manta representa protección y cobertura. ¿Qué representa? Protección y cobertura. Entonces, ¿qué es una túnica? Es una prenda de vestir llamada también manto, que va o que cubre desde la cabeza hasta nuestros pies. La túnica o manto, ¿qué representa? Representa protección, representa cobertura. Y aquí en la palabra de Dios vemos que el papá de José
le ha colocado, le ha regalado una túnica a José, pero de colores o con colores. ¿Y qué nos está representando esto? Vamos a mirar qué representa la túnica de colores. Y la túnica de colores representa el favor de Dios en tu vida. Dígalo usted allá en su casa y lo va a repetir conmigo. La túnica de colores representa el favor de Dios en mi vida. Entonces, la túnica de colores representa el color de Dios, el favor de Dios en tu vida. Favor que despierta el odio de los envidiosos, la crítica de los amargados, el deseo de muerte de los lobos vestidos de oveja. Y cuando vemos esas expresiones de odio, de envidia, de crítica, de amargura, de muerte, entonces decimos que eso representa al enemigo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tú, joven, tienes una cobertura de Dios, tienes una protección de Dios, que el favor de Dios está contigo, pero que al enemigo no le gusta, que el enemigo no está contento. Y vamos a mirar en el versículo 1 y 2 cómo la palabra nos empieza a mostrar la vida de José y cómo esa vida de José la vamos a pasar a tu vida. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces, estamos hablando de una familia. Tú, joven, estás en medio de una familia como lo estaba José. En medio de hermanos estaba José, como tú estás en medio de hermanos, ¿cierto? En medio de un grupo de personas que son tu familia, que son tu sangre, que son con los que te has criado, con los que te has educado, con los que has permanecido, y más en este tiempo en que estamos allí en la casa. Entonces, ahí estaba José con sus hermanos, pero José y sus hermanos tenían una responsabilidad y era apacentar las ovejas. De pronto tú no estás apacentando ovejas en este momento, pero tienes responsabilidades dentro de tu hogar. Posiblemente tienes que tender la cama, que es lo más lógico, ayudar en los quehaceres de la casa, ayudar a organizar la cocina, bueno, en fin, tantas actividades o cosas que podemos hacer en la casa. Y tenemos que, como José nos muestra aquí, que era responsable, o sea, tenía responsabilidades. Tú, joven, y yo tenemos que aprender a ser responsables, a tener responsabilidades, a tener cosas para hacer en nuestras casas. Entonces, dice ahí que Israel amaba, versículo 3, Israel amaba más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Cuando nosotros hablamos de vejez, estamos hablando, digamos, de la parte en que ya está la persona como en su último tiempo, por decirlo de esta manera, ¿sí? Pero también cuando hablamos que lo había tenido como en su último tiempo, podemos hablar de que José era como de los últimos hijos, podemos decir que era como el menor en un momento dado. Sabemos que después vino su otro hermano, pero era entre los menores en ese momento de sus otros hermanos. Y cuando hablamos de menor, estamos hablando muchas veces de alguien que no es tomado muy en cuenta, de alguien que de pronto lo vemos como inferior, y eso le pasaba a José, y posiblemente eso te pueda pasar a ti. Te sientas inferior, sientas que no eres el mejor de los hermanos, sientas que estás viviendo una vida donde de pronto te sientes mal contigo mismo, donde de pronto muchas veces te han hecho reclamos tus hermanos o otras personas, pero hay algo bien especial. Dice allí la palabra de Dios que él le contaba a su papá el testimonio de sus hermanos. Y posiblemente cuando miramos esa parte del testimonio, el testimonio de los hermanos de José no era un buen testimonio, no era algo agradable a los ojos de las personas y mucho menos a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué vemos allí? Que nosotros como jóvenes tenemos que
cuidar el testimonio, que tenemos que cuidar ese ejemplo que estamos dando en nuestra casa, ese ejemplo que le estamos dando a los vecinos, ese ejemplo que le estamos dando a las personas que nos están observando, que nos están escuchando, que nos están viendo. Entonces, él dice allí en la palabra que él le contaba al papá el testimonio de ellos. Pero también vemos una parte especial allí, es que el papá lo amaba más a él. Y la palabra aquí no nos dice el por qué el papá lo amaba, dice porque lo había tenido en su vejez, sí, pero no va más a fondo. Cuando vamos al estudio de José, de su vida, vemos que en José habían características diferentes a las de sus hermanos. José era un joven de 17 años, o sea, un muchachito. Y el testimonio de José era un testimonio agradable a los ojos del papá de él, agradable a las personas que le veían. Era un joven recatado, era un joven respetuoso, era un joven que buscaba la presencia de Dios. Su padre le había enseñado a buscar a Dios, a amar a Dios, a respetar a Dios. Posiblemente tú no hayas tenido esa enseñanza, pero ahora conoces de Dios, ahora conoces de un Salvador, y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ya tú conoces, entonces tu manera de vivir tiene que ser diferente, tu manera de pensar tiene que ser diferente, tu manera de actuar tiene que ser diferente, tu manera de hablar debe ser diferente, porque eres un joven que debe dar testimonio de Dios. Pero vemos ahí también cómo José empezó a tener sueños, o sea, José venía teniendo unos sueños y empieza a ver en esos sueños unos manojos que se levantaban. Y cuando hablamos de manojo, hablamos que es el sustantivo individual de tomar cosas pequeñas. Y lo que podemos mirar en este momento es que José era pequeño en medio de sus hermanos. José era menospreciado en medio de sus hermanos. Y cuando él habla de que ese manojo se levantaba, se erguía, y los demás manojos, o sea, el resto de sus hermanos se inclinaban, lo que estaba diciendo el sueño de José era que José iba a llegar muy alto. Quiero decirte algo en esta noche, joven. Dios te tiene para llegar muy alto. Dios te tiene para levantarte en el nombre de Él, para ser un joven victorioso, para ser un joven responsable, para ser un joven que lleve a otros jóvenes a los pies de Cristo. Tú no eres un pequeño, tú eres un grande para Dios. Tú eres un poderoso para Dios porque tienes la presencia de Dios en tu vida. Tienes al Dios Todopoderoso que te ha colocado un manto, y ese manto es el manto del Señor sobre tu vida. Ese manto es el respaldo de Dios sobre ti. Ese manto lo que significa es que Dios tiene la cobertura puesta en ti, porque tú eres un ungido, y recuerda que ungido es separado para un propósito. José estaba siendo preparado, tenía un propósito de Dios. Tú tienes un propósito de Dios para tu vida. Dios ha puesto los ojos en ti porque tiene un propósito específico para ti, y tú necesitas encontrar ese propósito. ¿Sabes cómo puedes encontrar ese propósito? Ese propósito lo puedes encontrar a los pies de Cristo. Ese propósito lo encuentras cuando tú empiezas a buscar a Jesús, cuando tú empiezas a doblegar tu vida delante de Él, cuando tú le empiezas a decir: Señor, yo no puedo con esto, me siento menospreciado, siento que no sirvo para nada, siento que no soy capaz, Señor, de seguir así como voy, yo no soy útil en nada, Señor. Posiblemente la gente me menosprecia, yo me siento dañado, pero tú, Señor, tienes el poder, pero tú, Señor, tienes la autoridad, Señor, para quitar esto de mi vida, Señor, y para que yo, Señor, entienda el propósito que tú tienes sobre mí, ese propósito grande, Señor, ese propósito poderoso, no para honrarme yo, no para la gloria mía, sino para tu gloria, para tu honra, Señor. Eso es lo que nos está diciendo en esta noche la palabra de Dios. José era
inferior, el menospreciado, pero Dios lo llevó a grandes cosas. Dios lo llevó a una altura impresionante donde muchos estuvieron sujetos a él, donde lo que él decía era ley y palabra. Era el hombre especial que Dios había colocado allá en aquel pueblo, en aquella ciudad. Y aún sus hermanos, cuando miramos más adelante los versículos siguientes, los capítulos siguientes de la palabra de Dios de Génesis, vemos cómo José empieza a escalar, cómo José empieza a subir, cómo José pasa a ser un poderoso. Pero ¿sabes algo? Recuerda cuando vemos la historia de José, José nunca se vanaglorió, nunca quiso ser más que Dios. Siempre reconoció a Dios, siempre le dio la gloria a Dios, siempre valoró a Dios, siempre recordó que era Dios el que estaba obrando en su vida, que era Dios el que iba delante de él. Y yo quiero decirte en esta noche algo, joven, algo bien grande y bien especial. Dios te ama, Dios te tiene esta noche, en esta vigilia, con un propósito. Si tú estás pasando por algo que no entiendes, si de pronto te has quejado por este tiempo de encierro, yo quiero decirte algo. Dios lo permitió para que vuelvas tus ojos a Él, para que vuelvas los ojos al Señor, para que te humilles delante de Él y reconozcas que Él es el único que puede levantar tu vida. Si tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, yo puedo decirte algo, joven. Estoy plenamente convencida y te lo digo con la convicción del Dios Todopoderoso. Dios te va a levantar, te va a llevar a cosas grandísimas, va a hacer de ti una nación poderosa, va a hacer de ti un joven con muchas cosas de bendición, te va a abrir puertas. Pero recuerda siempre esto: debes adorar a Dios, debes amar a Dios, debes darle el primer lugar a Dios y debes llevar el mensaje de salvación a otros jóvenes, porque esos jóvenes te necesitan. Tú necesitas a Dios, pero esos jóvenes te necesitan a ti como instrumento para conocer a Dios. Quiero que en esta noche cierres tus ojos ahí donde estás. Recuerda, la manta significa protección, la manta significa cobertura de Dios, la manta de colores significa el favor de Dios para tu vida. Y tú eres un favorecido, una favorecida de Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás en esta hora. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Si de pronto te has creído que no sirves para nada, has tenido malos pensamientos, has pecado, has fallado, el Señor te dice en esta noche: no importa, hijo, yo en esta noche no veo tu pecado, yo en esta noche veo mi sangre sobre ti derramada, limpiando tus pecados, limpiando tus errores, porque hoy hago de ti una criatura nueva. Señor, aquí están, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo. Está cada joven, cada jovencita en esta hora, Señor. Ahí están delante de tu presencia, Señor. Ahí están, Señor, con un corazón quebrantado, con un corazón triste, Señor, con un corazón que de pronto ha sido menospreciado, ha sido dañado por otros, Señor. Pero en esta hora tu presencia, Espíritu Santo, está sobre cada uno de ellos. Tu presencia, Señor, en esta hora llega a cada hogar, en esta hora llega a cada uno de ellos, de ellas, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece, Señor, a tocar cada corazón, que empiece, Señor, tu aceite, Señor soberano, a limpiar cada herida que haya en los corazones, Señor. Oh Espíritu Santo, ministra en esta noche. Espíritu Santo, ministra, Señor, ahí donde ellos están. Que tu presencia descienda sobre ellos, oh Espíritu Santo. Que ese aceite, que ese bálsamo, Señor, limpie sus heridas, Señor. Que limpie sus pensamientos, Señor. Que limpie sus cuerpos, Señor soberano. Oh, limpia en esta noche, Señor. Bendice
bendíceles, Señor, protégelos, Señor, coloca ese manto protector sobre ellos, coloca esa túnica de colores, Señor, que es tu favor sobre cada uno de ellos, Señor. Hazles entender en esta noche que ellos son especiales para ti, Señor, que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, para salvarlos, Señor, para darles vida eterna, que tu preciosa sangre sea limpiando en esta noche cada vida, Señor. Yo bendigo la juventud del Cauca en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y declaro que se levanta, Señor, una generación de hombres y mujeres, de jóvenes, de jovencitas, Señor, que van, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a todo lugar, a todo rincón, Señor, que no importa las circunstancias, Señor, que no importa lo que estemos viviendo, Señor, sino, Señor, que importa el que tú estés con ellos, Señor. Hoy los bendigo en el nombre del Padre, los bendigo en el nombre del Hijo y los bendigo en el nombre de tu Santo Espíritu. Amén y amén, Señor. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Deseo que sigamos disfrutando de esta vigilia para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.